Buenas tardes a todos los que están aquí presentes en esta, nuevamente en nuestra sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Y buenas tardes o a la hora, buenas noches para los que tengan una hora más adelante, de los 36 personas que hasta ahorita ya están conectadas para escuchar y ver la sesión del día de hoy. Como es costumbre, cada mes, excepto los meses que tenemos algún otro evento, se lleva a cabo la sesión mensual del colegio. En esta ocasión nos va a acompañar vía satélite desde Tumbuctú, no es cierto, desde Monterrey, mi compañero y amigo el doctor Víctor Manuel Sánchez Nava, expresidente en su momento, de AMTI, la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, tocando un tema de suma importancia, sobre todo porque en este último año se ha logrado que el hospital en el cual laboramos en la ciudad de Monterrey, como diríamos en el argot médico, entró al carril y está participando fuertemente en este programa del Hospital Libre de Trombosis. Ya hemos en alguna ocasión hemos comentado del trabajo que nos costó y de la relevancia que tiene la profilaxis de varios aspectos. Obviamente es del control de dolor y delirio, y en este rubro en particular, que es el de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, ha adquirido mucho auge y énfasis en los últimos 2 o 3 años, aunado a que la certificación de los hospitales, sobre todo por los hospitales que están en vía de la certificación o ya certificados por Joint Commission o Joint Commission International, tienen dentro de sus índices de calidad el de la vigilancia de la trombosis venosa profunda y de la profilaxis de esta misma y de la tromboembolia pulmonar. Antes de empezar y pasarle cámaras y micrófonos a Víctor, al doctor Sánchez Nava, no quiero dejar pasar desde ahorita recordarles e invitarlos. Estamos aproximadamente a 2 meses, el 26 de octubre, de llevar a cabo en esta ocasión lo que llamamos la Semana de Medicina Crítica. Es decir, esa semana, porque ahora sí va a cubrir 7 días, va a incluir, como primera ocasión en México, es la 6ª o 7ª de la Society of Critical Care Medicine, el que se va a llevar a cabo el review del board de la Critical Care de Medicina Crítica, es decir, el MCCRC, primera vez que se va a llevar a cabo en México, obviamente con los miembros de la Critical Care y participación de ellos y el aval de la Society of Critical Care Medicine aunado al aval nuestro. Un curso de revisión muy completo, bastante interesante. Desgraciadamente es un maratón porque son todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 6 y media de la tarde. Son 3 días muy, muy fuertes, con participación y con trabajo interactivo incluso con los profesores invitados, que vale la pena, ya que aparte de traerlos hasta acá a México y tener ese aval de la Critical Care, es una revisión actualizada. El 80% de los temas están revisados y actualizados en este año. Esos son los primeros 3 días. Los siguientes 4 días es una serie de simposios y talleres propios de lo que habitualmente hacemos como congreso, el cual vamos a tener participación también de la Society of Critical Care Medicine, profesores invitados, de la Federación Ibero-Panamericana y de gente de la World Federation. Entonces va a estar muy nutrido. Vamos a tener ahora el curso con certificación del SNC, es el curso de neurocríticos de la Federación, con certificación y aval de la Federación, curso de donación y trasplantes, va a haber de nefrointensivos y una serie de pláticas, conferencias y simposios de cardiocríticos. Es decir, tomar en cuenta, como siempre lo habíamos comentado, de que la medicina crítica y terapia intensiva es un trabajo de equipo multidisciplinario.
Entonces, tener temas de quemados, de donación y trasplante, de cardiocríticos, de neurocríticos, de sedación y analgesia. En fin, ya no quisiera que se me pasara nada, pero va a estar bastante completo. Y en total completaríamos 7 días de cursos, simposios y talleres que engloban la Semana de Medicina Crítica. Hay todavía espacio, hay lugares para el curso del review. He escuchado y he recibido comentarios de que muchos creen que se cerró la inscripción al curso en junio. No es así. Hay espacio todavía suficiente. Podemos tener hasta 200 personas, no hay ningún problema. La premura o la insistencia de la inscripción temprana era porque tenemos que hacerles llegar de alguna forma los libros. Son 3 libros. 2 de ellos tienen que tenerlos antes del curso porque hay examen. El examen es el 3er libro. Entonces, esa era la premura de que se inscribieran con tiempo para que pudieran tener por lo menos un mes antes ese libro y poder repasarlo antes del curso. Bueno, ya fue mucho rollo de parte mía y Víctor ya lo sabe, que yo me puedo quedar aquí media hora platicando con ustedes, pero creo que cámaras y micrófonos pasan al doctor Víctor Manuel Sánchez Nava para tocar el tema del Hospital Libre de Trombosis, una iniciativa que debe emerger de la unidad de terapia intensiva, como muchas otras. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes, muchas gracias, Felipe. Un gusto estar aquí colaborando con el colegio, y antes que nada quiero agradecer a la mesa directiva su invitación a participar en esta sesión académica del colegio, y qué bien que podemos hacerlo ya a distancia. No me quiso llevar, entonces tuve que hacerlo desde mi consultorio, pero con mucho gusto voy a participar con ustedes. En los siguientes minutos voy a tratar de un tema, como ya lo mencionó Felipe, un tema de impacto, tal vez porque, como todos saben, es una de las causas de muerte prevenible dentro de los hospitales, no solo dentro de la terapia intensiva, y es por eso que, siendo una causa prevenible de muerte, pues tiene que hacerse muy patente que el hospital que se jacta de ser un hospital de 3er nivel con múltiples servicios de atención, pues también tiene que tener seguridad dentro de su institución para poder con esto proveer una mayor calidad de atención a nuestros enfermos, que son a los que nos debemos. Simplemente vamos a empezar con un recordatorio de lo que es o lo que fomenta esta enfermedad tromboembólico venosa, que es cuando el doctor Bischoff ya hace algún tiempo describió que hay varias entidades que conllevan a 3 estadios que son la base de esta enfermedad tromboembólico venosa y tromboembolia pulmonar. Una es los estados hipercoagulables, otra es el daño a la pared vascular y otra es la estasis circulatoria. Esta tríada se conjunta en diferentes entidades que vemos en el día a día en los hospitales, y con esto pues es la génesis para que se manifieste la enfermedad trombótica venosa y su causa o su grado de más impacto, que es la tromboembolia pulmonar. Sabemos que cuando los pacientes les puede ir favorablemente o medio favorablemente, puede ser que queden con un síndrome posflebítico, una trombosis venosa recurrente. Sin embargo, muchos de ellos quedan en los hospitales con datos de muerte súbita cuando tenemos embolismos pulmonar masivos, que es lo que a veces hace que el impacto de un enfermo, ya se va a ir mañana de alta, y de repente en la noche, ¿qué pasó? No, pues el paciente súbitamente hizo paro y no sabemos qué es lo que pasó. Pues lo que pasó es que, si nos podemos
muchas veces a escudriñar qué es lo que le estábamos dando a este enfermo y sacamos cuál es su riesgo tromboembólico, pues simplemente nos podemos dar cuenta post-mortem que el enfermo tenía un riesgo tromboembólico elevado y que el paciente estaba o se había omitido darle tromboprofilaxis a pesar de los riesgos que él tenía. Los factores de riesgo para esta enfermedad están bien definidos y son altamente prevalentes, y más aún ahora para definir el manejo de estos enfermos ya se han desarrollado desde hace algún tiempo guías de práctica clínica. Sin embargo, aún de que se han desarrollado una y otra vez, alguna gente dice, no, es que esto no es para este hospital, esto no concierne a mi población de pacientes, y la verdad es que, como ya vimos, hay múltiples patologías que nos suman factores de riesgo para producir esta enfermedad. La enfermedad tromboembólica, como ya les mencioné, ha sido es la causa prevenible más común de muerte hospitalaria, y las dos complicaciones que ya les mencioné, tanto la trombosis venosa profunda como la embolia pulmonar, son perfectamente prevenibles con tromboprofilaxis. Es simplemente hacer un screening, hacer un tamizaje o hacer una evaluación, como ustedes la quieran llamar, desde el momento que ingresa el paciente al hospital, a la sala de emergencias, o desde que ingresa el paciente a la sala de cirugía, a la sala de medicina o a la sala de medicina crítica, donde junto con documentos que siempre deben acompañar a todo enfermo, como es una historia clínica y una nota de ingreso, pues es simplemente anexar una hoja de riesgo de tromboprofilaxis y desde ese momento tomar acciones que puedan prevenir esta enfermedad o estas complicaciones. Creo que está por demás decirles cuáles son las razones para dar tromboprofilaxis en el enfermo hospitalizado en cualquier parte del hospital. ¿Por qué? Porque tenemos una alta prevalencia de enfermedad trombótica venosa. La mayoría de los enfermos hospitalizados tienen factores de riesgo para esta enfermedad. Es común esta enfermedad en todo paciente hospitalizado, es redundante, pero a veces no sabemos cómo decir las cosas para que se entiendan. Además, es muy difícil de predecir qué enfermo va a desarrollar complicaciones clínicas por esta enfermedad. Es por eso que se debe hacer una evaluación, y la búsqueda de enfermos en riesgo solamente por examen físico y estudios no invasivos son poco efectivos. De tal manera que sí es importante la clínica, es importante los antecedentes, y en base a eso, sumando esas situaciones, es como nosotros podemos hacer una evaluación de riesgo tromboembólico de los enfermos. Ya les mencioné las consecuencias de que aparezca esta enfermedad. Puede ser muchas veces que sea simplemente una enfermedad sintomática, trombosis venosa profunda, o alguna embolia pulmonar que no es masiva, pero que sí da síntomas, pero muchas veces es fatal. Cuando tenemos una embolia pulmonar masiva, pues simplemente hay un choque circulatorio y el paciente fallece inevitablemente. Obviamente, el que aparezcan este tipo de enfermedades nos produce una elevación de costos. Aparte, el tratamiento per se del manejo de esta entidad nos aumenta riesgos y costos por complicaciones secundarias al mismo, que la más frecuente es la hemorragia. También le sumamos al enfermo que pueda tener mayor riesgo de padecer esta enfermedad en un futuro, como el síndrome postrombótico crónico o el síndrome postflevítico que les mencioné en las diapositivas pasadas. La eficacia y la efectividad de la profilaxis han demostrado que cuando se da, tenemos obviamente una menor frecuencia de estas entidades. Al haber obviamente menor incidencia de trombosis venosa profunda, pues hay menor embolia pulmonar,
de tal manera que si nosotros damos una profilaxis adecuada, pues estamos dando o brindando costo-efectividad en nuestros enfermos. Y esto ya está bien demostrado. Como ya lo mencionó Felipe, en la época que estamos viviendo de seguridad al enfermo, pues bueno, ya están bien definidos desde hace más de 10 años cuáles son los mínimos que debemos tener dentro de las unidades de terapia intensiva como indicadores de calidad, así como está la prevención de neumonía asociada a ventilador, la profilaxis de úlcera de estrés, las infecciones por catéter venoso central, la estancia en terapia intensiva y la mortalidad ajustada a riesgo. Vean ustedes cómo la tromboprofilaxis está también en un lugar importante como un indicador de calidad dentro de las unidades de terapia intensiva. De tal manera que si nosotros queremos que el hospital se certifique, pues lo que ellos van a venir a revisar es cómo está nuestra tasa de estos ítems para ver si dentro de todo el marco que ellos evalúan pueden darnos ese logo de Joint Commission Society y cosas de esas. Hace ya más de 10 años, uno de los estudios más grandes que se han hecho dentro de la prevalencia de enfermedad tromboembólica fue el estudio ENDORSE. Este estudio ENDORSE participaron numerosos pacientes que se estaban en 32 países, en 358 hospitales alrededor de Europa, de América, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Los resultados de este estudio fue que, vean ustedes cómo en 32 países la media de riesgo era del 52% en general. Vean ustedes cómo México, los hospitales que participamos tenían un riesgo de más del 50%. Sin embargo, vean ustedes cómo la mayoría de los países tienen solamente el 50% de profilaxis dentro de sus hospitales. Y México pues no se queda atrás. Aún de que tenemos un riesgo de más del 50%, damos menos, o en ese momento que se hizo el estudio, dábamos menos del 50% en los hospitales que se evaluaron. De tal manera que vean ustedes cómo del 52% de los pacientes hospitalizados que tenían riesgo, solamente el 50% recibían la profilaxis recomendada por la ICCP, y de estos, si los dividimos en quirúrgicos o en pacientes médicos, vean ustedes cómo el 64% de los quirúrgicos tenían riesgo y solamente el 59%, recibían profilaxis. Y los pacientes médicos, el 42% que estaba en riesgo, solamente el 40% recibía profilaxis. Posteriormente se hizo una réplica de este estudio en México y aquí participamos 11 hospitales, 838 enfermos, y los resultados, esto fue 2 años después de haber hecho 2 o 3 años después de haber hecho el ENDORSE. Este estudio lo lideró el doctor Martínez Ubieta cuando estaba de presidente de AMTI, y los resultados de los hospitales que participamos, nuevamente, solamente 57 de los 57% de los pacientes que estaban en riesgo, vean ustedes cómo solamente el 45% recibían profilaxis recomendada. De los quirúrgicos del 68% que estaban en riesgo, solamente el 43% recibieron profilaxis, y de la parte médica, del 38% que estaba en riesgo, el 52% recibieron profilaxis. Esto quiere decir que hace apenas 8 o 10 años, menos 8 años, era un volado en cuanto a riesgo tromboembólico entrar a un hospital. Era un volado de si nos daban o no nos daban, y era un volado si presentábamos o no presentábamos
una complicación de esta magnitud. De tal manera que esto, como ya bien lo dijo Felipe, tenemos ya algunos años preocupados por este aspecto en el hospital, y algunos estudios que les voy a mostrar a continuación nos comprueban lo que acabo de decir. Vean ustedes en este estudio cómo se denomina que la omisión de una tromboprofilaxis temprana impacta en la mortalidad de pacientes críticos. Las conclusiones de este estudio es que la omisión de la tromboprofilaxis dentro de las primeras 24 horas de admisión a la terapia intensiva, sin una razón obvia, está asociado con un incremento en el riesgo de mortalidad en el paciente grave. Esto es, la verdad es, pues, muy serio, ¿verdad? O sea, si nosotros nos preocupamos por darle líquidos para reanimar al enfermo, por darle profilaxis de las úlceras de estrés, por darle vasopresores e inotrópicos a los enfermos, ¿por qué no nos preocupamos también del riesgo de enfermedad tromboembólica que tienen? Y si está indicado, pues tenemos que darle una tromboprofilaxis a todo paciente que ingresa a la unidad de terapia intensiva si su riesgo es de moderado a severo. Esto nada más es para demostrar cómo los pacientes en los cuales se les dio o teníamos datos de que se les dio tromboprofilaxis, vean ustedes la diferencia en mortalidad, 12 contra 20, y en la mortalidad en el hospital en general, 19 contra 32. Nada más para que vean ustedes cómo sí hace diferencia el dar la tromboprofilaxis en los pacientes cuando ingresan a la terapia intensiva. Obviamente, si el paciente tiene algunos padecimientos que incrementan su riesgo, pues obviamente el impacto que va a ser o la probabilidad de que aparezca una complicación tromboembólica pues son mayores, como son entidades inmunosupresoras, o que el paciente esté recibiendo quimioterapia, o que el paciente tenga cáncer. Todo esto pues va sumando el riesgo de que padezca este paciente una complicación, enfermedades pulmonares, el mismo apache de ingreso. Si tienen un apache alto, pues ya aparte del riesgo de muerte que tienen, pues también se incrementa su riesgo de una enfermedad o de una complicación tromboembólica. Otro estudio del grupo canadiense de Deborah Cook nos dice cómo, pues sí, la trombosis venosa profunda es el enemigo silente en la unidad de terapia intensiva. Y vean aquí Débora cómo menciona o cómo establece que al menos en estancia hospitalaria, en la terapia intensiva, se incrementa muy importantemente la estancia cuando aparecen complicaciones relacionadas a trombosis venosa profunda. Pero un estudio posterior que se publicó en el 2002 en el Critical Care, vean ustedes cómo en este estudio, en terapias intensivas médico-quirúrgicas, hacen una revisión sistemática de la literatura en base a la tromboprofilaxis con heparina. Y la verdad es que, perdón si se ve un poco borroso, pero aquí los datos son de 7,226 pacientes, y se buscó la revisión en base al MVICE Medline, el Cochrane, y esto fue una búsqueda hasta mayo del 2012. Las conclusiones de este estudio que salieron el año pasado es que dice: cualquier evidencia de que se dé tromboprofilaxis disminuye el riesgo de trombosis venosa y de embolia pulmonar en terapias intensivas médico-quirúrgicas. No importa que se dé con heparina de bajo peso molecular o con heparina fraccionada. Cuando se usa este tipo de profilaxis,
No hay mayor riesgo de sangrado, que es a lo que muchos médicos le tienen miedo, dentro de las unidades porque se le dé tromboprofilaxis al enfermo. Entonces, quiere decir que nosotros podemos impactar en estas complicaciones dándole lo que tenemos. Yo muchas veces les digo que en el sistema de seguridad social, pues muchas veces tenemos que hacer medicina basada en existencias. Entonces, si lo que tenemos ahí es heparina no fraccionada y no tienen heparina bajo peso molecular, pues hay que dársela. Y no debemos tener miedo a que van a aparecer complicaciones hemorrágicas simplemente porque damos profilaxis a los enfermos. Claro está que tenemos que evaluar también el riesgo de complicaciones o si hay alguna contraindicación relativa o absoluta de aplicar esta terapia. Pero ahora también tenemos medidas no farmacológicas que también nos pueden ayudar a prevenir esta enfermedad. De tal manera que en este momento, el que no da profilaxis mecánica cuando está contraindicada la farmacológica, pues simplemente es porque no quiere hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos ya las medias de compresión graduada y los sistemas neumáticos que realmente también nos ayudan en los pacientes en los cuales está contraindicada la terapia farmacológica a prevenir estas complicaciones. Entonces las guías de tratamiento para enfermedad tromboembólica venosa pues ya están bien establecidas. Ya sabemos que se le debe dar a pacientes no quirúrgicos, a pacientes graves, a pacientes en la sala de cirugía, tanto ortopédica como no ortopédica, y que es muy fácil evaluar este riesgo. Yo creo que una de las tablas que nos ayuda a evaluar en una forma muy rápida el riesgo tromboembólico es la escala de Caprini. Y esta escala nos dice no solo el riesgo que tenemos en los pacientes de acuerdo a la escala que tengamos. Un Caprini de 0 nos dice que el riesgo es muy bajo y no se recomienda tromboprofilaxis con un grado de evidencia 2C. Cuando tenemos un riesgo bajo, que es un Caprini de 1 a 2, se puede recomendar profilaxis mecánica con una recomendación 2C. Y aquí es donde empieza y es la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en la unidad de terapia intensiva. El riesgo moderado con un Caprini de 3-4, que nos recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada y la compresión mecánica con un nivel de evidencia 2B y 2C, o el paciente que tiene un alto riesgo, que es un Caprini mayor de 5, en el cual debe ser una terapia farmacológica más las medidas mecánicas, con una recomendación 1B. Tal vez donde a lo mejor hay un poco de discrepancia es en este rubro de moderada, en el cual algunos autores aquí recomiendan la heparina de bajo peso molecular con una evidencia 1B, pero donde no hay duda vean ustedes, la recomendación 1B en el paciente de alto riesgo, que debe ser terapia farmacológica más terapia mecánica. Ya hace algunos años, el doctor Felipe y un servidor, junto con algunos de los residentes que estábamos en la terapia intensiva, quisimos hacer un in-house de ver cómo estábamos en la unidad de terapia intensiva y no decir que en nuestra unidad no había ningún factor de riesgo, ni mucho menos, ¿verdad? Aquí el objetivo del estudio era identificar factores en riesgo, la prevalencia y el uso de profilaxis en nuestra terapia intensiva. Este estudio se presentó en Bruselas en uno de los simposios de marzo del doctor Jean-Loup, y bueno, las conclusiones es no diferente que todo lo demás. La mayoría de los pacientes ingresados en la unidad de terapia intensiva tienen varios factores de riesgo que los predisponen a eventos tromboembólicos. A pesar de esto, menos de la mitad de nuestros pacientes recibieron tromboprofilaxis. Esto es más o menos hace algunos 8 años, al paralelo después de que se hizo el Endorse México.
de tal manera que Felipe aquí empezamos a diseñar, ver los riesgos, ver la escala de Caprini, adecuarla al hospital, y de acuerdo a esto, al menos en la terapia intensiva, empezamos a evaluar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Y de tal manera, de acuerdo al riesgo, pues dábamos la profilaxis que se recomendaba. Aquí también veíamos si había alguna contraindicación o no alguna contraindicación, y esto se anexaba dentro de una hoja que estaba inmersa en el expediente clínico de los enfermos. Ya hace algunos años empezamos a hacer un checklist dentro de la unidad, y inicialmente empezamos con el FASCO, que fue diseñado por el doctor Jean-Luc. Y bueno, en esta revisión, esta fue una tesis de otro de nuestros residentes, vimos que la aplicación de esta escala, o más bien este checklist del FASCO, nos ayudaba a que se llevaran a cabo estos cuidados mínimos que debe tener todo enfermo grave. Fue un estudio donde se vieron 672 pacientes, diagnósticos médicos, quirúrgicos, politrauma, y se hizo la diferencia entre los médicos, los pacientes, como nuestra unidad es una unidad abierta, los que eran atendidos por médicos intensivistas y los que eran atendidos por médicos no intensivistas. La mortalidad global fue de un 8.8%, y en los resultados vimos que los pacientes que tenían un score de SOFA mayor de 7 puntos tenían un menor riesgo de muerte si se aplicaban al menos 4 componentes del protocolo de FAST-COG, tanto en el grupo de médicos intensivistas como en el no intensivistas. En el grupo de pacientes con una puntuación mayor de 12 puntos, sí se encontró una diferencia marcada en el riesgo de mortalidad al aplicarse más de 4 componentes del protocolo de FAST-COG, disminución de riesgo en los pacientes atendidos por médicos intensivistas. Posteriormente, nos dimos a la tarea de ver, de dar un seguimiento a este estudio, y otro de los trabajos que se presentaron en el Congreso Panamericano Ibérico. Aquí vimos que el cumplimiento de los ítems de este checklist disminuye la seguridad del enfermo. Evaluamos el cumplimiento de cada uno de los componentes del FAST-COG, así como la causa de su incumplimiento, y los resultados fueron muy interesantes. Aquí fueron 400 expedientes de enero del 2011 a agosto del 2011, y se evaluó, edad, género, días de estancia en la unidad de terapia intensiva, el cumplimiento del FAST-COG por rubro y la atención por médicos intensivistas. Vean ustedes cómo dentro del FAST-COG el cumplimiento de la tromboprofilaxis es alrededor del 60%, y lo importante de esto es que de la tromboprofilaxis el cumplimiento se llevó, como les dije, en un 61%, pero por médicos intensivistas el 91%, y por médicos no intensivistas solamente el 33%. En cuanto a las omisiones relacionadas al paciente, cuando el paciente por alguna causa no podía recibir la tromboprofilaxis, fue un 47%, pero cuando la omisión era por el médico tratante, que fue en un 52%, vean ustedes cómo el 50% de los médicos no intensivistas era porque fue por omisión del tratante que no se les dio la profilaxis a los pacientes, mientras que en solamente un 2% se omitió cuando era atendido por un intensivista. Posteriormente, y esto es algo que no se ha publicado, es una tesis en la cual también colaboró el doctor Pérez Rada, y del cual se sacó la neumotecnia mexicana, o quitar el anglicismo del FAST-COG, para ver, para tratar de disminuir la mortalidad en la terapia intensiva, donde la neumotecnia es la C de catéter, la A de alimentación, la L de lesiones,
la I de inclinación de cabeza, la D de dolor, conciencia y delirio, la A por vía aérea, la D es por desarrollo de trombosis, y esto es utilizarla como una herramienta como el FAST-HOC para disminuir los errores por omisión y así reducir la incidencia de complicaciones en pacientes críticamente enfermos. Y los resultados también aquí son muy interesantes. Vean ustedes, hicieron dos grupos, el grupo control y el grupo calidad. No hubo diferencias ahí estadísticas en cuanto a las cosas generales, pero lo que sí vimos es que, por ejemplo, en los rubros, tanto de alimentación como en lo de prevención de úlceras de decúbito y en lo del desarrollo de trombosis, sí había diferencias en el grupo que se aplicaba más la neumotecnia que en los que no se aplicaba. Y nuevamente, en el grupo que es atendido por intensivistas, vean ustedes cómo todos los ítems, pero en lo que nos corresponde ahora, vean ustedes como el grupo que es atendido por intensivistas, el 85% cumplen este rubro, mientras que solamente cerca del 30% lo cumplen los no intensivistas. De tal manera que queda claro que pues estamos nosotros como que más al pendiente o estamos más sensibilizados acerca del impacto que puede generar esta enfermedad en los pacientes hospitalizados o a nuestro cuidado en la unidad de terapia intensiva. Esta es una de las gráficas actuales hasta julio de este año, donde vean ustedes que dentro de nuestros indicadores de la unidad tenemos una tasa por arriba de la meta en cuanto a profilaxis en los pacientes atendidos en el hospital San José. De tal manera que, como ya dijo Felipe, después de haber vivido 10 años en toda esta situación, pues bueno, dijimos, vamos a echarnos la carguita como objetivo general en el TEC Salud de ser un hospital libre de trombosis. La verdad que esto no ha sido fácil, pero como ustedes ven, ya vemos reflejado, al menos por indicadores, que esto en la unidad de terapia intensiva es un hecho, y estamos trabajando muy duro para que también en las salas de medicina interna, en las salas de cirugía, se lleve a cabo esta profilaxis. Empezamos con una campaña donde tanto el Hospital San José y el cuerpo, junto con el cuerpo médico, nos unimos todos juntos para tratar de hacer una campaña fuerte de tromboprofilaxis, de tal manera que se llevó a cabo un primer simposium donde tuvimos toda una mañana de pláticas con ponentes del Distrito Federal, ponentes locales aquí en el hospital, para tratar de sensibilizar a nuestra gente de la importancia y el impacto de esta entidad. Esta es la invitación que tuvimos en este aspecto, apoyados por el cuerpo médico, la difusión y la participación de todas, como bien se dice, multidisciplinaria. Y después de esto nos llevamos a cabo hacer los objetivos secundarios. Primero teníamos que contar en todo el hospital con los formatos estandarizados, que todos los expedientes de pacientes hospitalizados mayores de 18 años contengan el formato. Esto es, que ya sea que el paciente desde que ingresa por emergencias o que ingrese por admisión o que vaya directo a la terapia intensiva, en el expediente que se integra debe llevar la hoja de tromboprofilaxis, realizar el llenado del formato dentro de las primeras 24 horas, y no solamente llenarlo, ¿verdad?, realizar e indicar de la manera más adecuada la tromboprofilaxis a los pacientes que estén en riesgo. Esto lo que se hace es que cuando se arma el expediente del hospital,
a la par que se pone la historia clínica y la nota de ingreso, se anexa la hoja de tromboprofilaxis, de tal manera que debe ser llenada dentro de las primeras 24 horas, y si se detecta que el paciente tiene un riesgo alto, se le habla al médico tratante para que en base al riesgo nos diga si está o qué indicación deja con respecto a la profilaxis de este enfermo. Este es el camino que hemos seguido a lo largo del tiempo. Ya un poquito de historia, cómo fue el estudio que se realizó y que se presentó, y nos dimos cuenta de cómo estábamos en la terapia intensiva. Se inició el protocolo en el 2009, se lanza el primer formato de Caprini con el doctor Pérez Rada cuando estaba de jefe en la terapia. Se hace la declaratoria en el 2013, el año pasado, de hacerlo un hospital libre de trombosis, y así a la par, pues bueno, se llevó a cabo el simposio que les mencioné anteriormente. Y una vez hecho todo esto, se hizo una autorización de procedimientos y medicamentos a finales del año pasado. Posteriormente se publicó a principios de este año un flyer para pacientes, en los cuales a los pacientes, cuando llegan al hospital, se les entrega un flyer, y de tal manera que, educando al paciente, y si ellos ven que tienen riesgo, oye, si estoy un poquito pasado de peso, tengo tabaquismo y voy a quedarme 8 días encamado, pues bueno, pues ya tengo varios factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el paciente va a ser el que nos va a educar y nos va a decir: doctor, ya me hice mi Caprini y no me ha puesto nada para prevenir, ¿me va a poner algo o qué vamos a hacer? Después se hizo alguna publicación también dentro de los medios de comunicación interna del hospital, en esta publicación de Contigo en el Hospital San José, en febrero de este año, donde también se da la importancia de estar al tanto de este tipo de complicaciones en el hospital. En febrero se publican las medidas de seguridad para el paciente hospitalizado, y, como les digo, se le educa al paciente en línea sobre la tromboprofilaxis. Y ahora que llegaron los nuevos residentes, se hizo una capacitación dentro de su curso de inducción a la residencia de todas las especialidades. Se les hizo una capacitación de lo que se tenía que, la meta del hospital, y se les entregó un pocket donde estaba el formato de Caprini. Es más fácil darles un pocket que de regalarles un iPhone, porque ahí bajan la aplicación y ahí lo podemos tener todo el mundo, pero es para que lo traigan dentro de la bata. Después, en abril, se volvió a hacer una segunda serie de pláticas a todo el personal, y también tuvimos invitados foráneos para que se volviera a hacer una segunda mañana científica en base a este tema. ¿Y qué es lo que hemos encontrado ya dentro de todo? Estos son los factores de riesgo que hemos detectado en pacientes hospitalizados mayores de 18 años, de acuerdo a la escala de Caprini para detección de tromboprofilaxis. Vean ustedes cómo casi o más del 50% tienen de 3 factores a más de riesgo dentro del hospital. Ya no solo dentro de la terapia intensiva, dentro del hospital. Entonces es importante, en una muestra aquí, así al azar, de 80 casos, vean ustedes cómo en las salas de medicina y de cirugía también el riesgo es alto. Entonces, una vez detectado esto, vean ustedes cómo sí hay un riesgo alto y muy alto en un porcentaje muy importante de pacientes dentro de la unidad.
todavía estamos en el marco de que tenemos que ver de estos qué es lo que está pasando en ellos y creo que los resultados han ido avanzando favorablemente. Sin embargo, hemos encontrado dificultades. Necesitamos establecer, así como ya establecido, metas a corto, mediano y largo plazo. Hay que identificar la coherencia de formatos y administración de medicamentos. Hay que valorar nuevamente si queremos identificar datos generales en el 100% de expedientes versus un cálculo de muestra de varios criterios. Esto lo estamos haciendo in-house y tenemos que mejorar la comunicación con residentes, así como jefes de residentes, y realizar un focus group. Esto es sensibilizar a la gente que está también en el día a día, no con los pacientes solamente de un grupo de médicos, sino con, la verdad, con todos los pacientes que ingresan al hospital. Se debe realizar un plan de mejora dentro del proceso establecido con indicadores claves, mejorar nuestro formato de captura y también presentar la información a lo mejor en los tableros de cada piso, de ver de cómo vamos para ver qué impacto hemos tenido y mantener una comunicación continua con jefes de residentes, programar capacitaciones en una forma calendarizada y obviamente siempre que haya un cambio de residentes año con año tenemos que desde que entran al hospital que sepan cuáles son las líneas de calidad que tratamos de seguir y de seguridad para nuestros enfermos. Esta es la nueva hoja que tenemos. Se ha hecho algunas adecuaciones, pero es básicamente la escala de Caprini en cuanto a los que tengan un punto, dos puntos o 3 puntos, que tengan 3 factores de riesgo. Un recuadro exclusivo para mujeres en cuanto a edad reproductiva, antecedentes de partos prematuros o una complicación obstétrica, y también qué tenemos si el paciente tiene alguna contraindicación para terapia farmacológica o no, y si hay alguna contraindicación absoluta o relativa para la no aplicación de profilaxis. Tratamos de estar muy al pendiente que tanto el médico tratante como el médico que realizó el formato lleve su nombre y su firma para poder que esto quede bien formalizado. Esto ha sido el trabajo de mucho tiempo. La verdad, esperamos que lo que nace o que lo que nació en la terapia intensiva se le pueda reproducir en todo el hospital para beneficio de los pacientes. Y créanme que pues, yo los invito a los que trabajen en diferentes instituciones, si ya lo tienen, pues seguirlo y mejorarlo, y los que no lo tienen, pues implementarlo. No me queda más que agradecerle su atención y darle muchas gracias y darle las gracias por permitirme comunicar esta plática con ustedes. Los saludo desde aquí, desde el Cerro de las... Muchas gracias. No te vayas. Pueden aplaudir. No te vayas, no sé si vaya a haber preguntas tanto de la audiencia local, como por escrito a través del vía electrónica. ¿Alguien aquí presente tiene alguna pregunta? No quiero... Sí, adelante. Yo más bien tengo una felicitación muy grande que estén trabajando en aspectos de seguridad del paciente, un tema tan interesante que debiera ser visto desde la currícula médica y que pues estamos preocupados por ellos. La seguridad del paciente pues es la seguridad de nosotros mismos. Veo que
en todos los turnos en el hospital donde lo están haciendo, los formatos están estandarizados. Igual es importantísimo que estén capacitando también a los médicos residentes. Finalmente, de ellos pues tenemos muchísimo apoyo y bueno, descargamos muchas de las actividades y qué bueno que estén saliendo pues muy preparados. Yo de verdad soy una apasionada de los temas de seguridad del paciente y los felicito mucho, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. No es que quiera corregir lo que dijo Víctor, lo único es que no son 10 años, son 6 años. Si no, nos vas a hacer más grandes a los dos. Y eso es, toda esa serie de actividades y programas tienen aproximadamente 6 años, del primer estudio y la primera hoja. Y no sé si, yo creo que se quedó corto Víctor al mencionar las actividades también intra-UCI, con los cursos con las enfermeras, los repasos con los residentes, en realidad fueron muchos. Yo agregaría dos cosas. Una es un ejemplo de que el trabajo no es de un semestre o un año o los 2 años de la residencia de medicina crítica. Lo que acaba de mostrar Víctor es muy cierto. Son aproximadamente 6 años de trabajo y a la fecha todavía no se logra que todo el hospital cubra al 100% la vigilancia. Que se cubra al 99 o 98 o como quieran ver el porcentaje de la terapia intensiva, pues es más que obvio por el trabajo en equipo, pero ha sido difícil el convencer a los diferentes jefes de departamento en medicina interna, cirugía y las ramas de medicina interna y cirugía, porque cada quien quiere también jalar para su lado. Sin embargo, ha mostrado Víctor lo que se ha podido realizar y conjuntar del trabajo en esfuerzo en común, y todavía falta por hacer. Como dijo él, todavía hay mucho más que está planeado por hacer, que esperemos que siga dando buenos resultados. Aquí tengo si no hay más preguntas aquí en la audiencia, aquí tengo unos comentarios y preguntas. ¿Se tiene algún análisis económico de costos intrahospitalario gracias a la tromboprofilaxis? Estamos trabajando en eso, pero todavía no tenemos el análisis fino de la disminución de costos todavía no lo tenemos. La misma persona pregunta, ¿nos puede hablar un poco de la inversión y la ganancia que se tuvo? De la inversión en la ganancia. No menciona si quizás sea en base a la misma pregunta previa sobre el punto de vista económico. No sé si quieras mencionar algo de eso. Pues bueno, nuestra institución es una institución privada, entonces realmente no hemos tenido la institución como tal de una inversión y lo que nos hemos podido ahorrar. Yo creo que sí es muy interesante y va a ser un análisis muy bueno cuando podamos en algún tiempo poder demostrar que los pacientes que tuvieron tromboprofilaxis contra los que no tuvieron y presentaron una complicación, pues simplemente es ir a ver los costos y ver qué tanto se aumenta cuando se han presentado este tipo de complicaciones. No sé si tú quieres agregar algo ahí, Felipe. Pasa la bolita, se lleva el balón, vamos a ver si metemos gol. En el estudio el primer estudio, el que mencionó Víctor, que hicimos y se presentó en Bruselas, el resto de la información, que obviamente no se puede mencionar todo en una sola plática, el objetivo de esta es otra, que la describió bastante bien. El resto era mencionar, se trató de hacer, en realidad sí se hizo, más no al 100%, el análisis de todos los pacientes en varios meses de evaluación. ¿Y qué sucedía? Investigando a los 28 días dónde estaban los pacientes y qué complicaciones tenían. Y los pacientes que desarrollaban complicaciones o problemas de tromboembolia lo desarrollaban dentro de ese periodo de 28 días.
pero nadie se enteraba. No pudimos evaluar a los 400 y pico de pacientes porque no los pudimos encontrar a todos, pero se evaluó casi al 80% de ellos. Y hubo dos, si no me equivoco, creo que fueron dos pacientes que sí desarrollaron problemas de trombosis venosa profunda, ninguno tromboembolia. Y eso fue extrahospitalario. Y los pacientes que se complicaron dentro de la unidad, a reserva de que Víctor tenga a la mano el estudio, los 6 pacientes, todos tenían un factor de riesgo mayor de 5 puntos, o sea, el más alto riesgo. Y de esos pacientes, ni se despidió Víctor. De esos pacientes, hubo uno que falleció porque hizo tromboembolia pulmonar a pesar de tener tromboprofilaxis. O sea, el estudio tiene mucho más información de lo que mencionó en este momento Víctor. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? O sea, el problema es todavía mucho más serio de lo que se pueda mencionar así a grandes rasgos. El análisis de costos, Fernando creo que se llama la persona, no se puede evaluar tan fácilmente, menos en una institución privada, porque intervienen muchos otros factores. Pero hay una frase, espero no agraviar a nadie, que dice que el paciente más económico en el medio privado es el que se muere más pronto. Entonces, pregúntome yo y a la audiencia, ¿creen ustedes que a un hospital privado le convenga a un paciente que dure poco tiempo? Entonces, ahora eso es hablando desde el punto de vista económico para una institución privada. Hablando como paciente o como familiar de paciente, les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Un paciente barato o un paciente caro? Y si es un paciente caro, ¿sí? ¿Cuál es el costo que quiere uno pagar? Si tenemos complicaciones como el síndrome posflevítico, la tromboembolia pulmonar, intubación, traqueostomía, quizás dependencia al ventilador, uso crónico de anticoagulantes. O sea, quien ha tenido un paciente, un familiar, que ha tenido que estar con anticoagulantes fuera de su casa y los cuidados que debe de tener, obviamente prefiere un paciente caro, pero con mejor calidad de vida. Y si queremos ofrecer calidad de vida, como bien lo dijo la doctora, tenemos que invertir en un principio en disminuir los riesgos y las complicaciones. Si hay que invertirle en dar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, con dispositivos mecánicos como medias elásticas o los dispositivos de compresión intermitente, prefiero invertir en eso, pero tener un paciente, aunque me haya salido un poquito más caro, pero con mejor calidad de vida que el paciente que haya sufrido trombosis venosa profunda o algo peor, como una tromboembolia pulmonar, y que haya salido, aparte de anticoagulado, con un filtro, quizás con traqueostomía. Entonces, al menos eso es lo que yo agregaría. A nivel privado lo veo más difícil el análisis de costos, porque por todos los factores que intervienen y a nivel administrativo del hospital. Quizás sí hay estudios donde se ha demostrado en pacientes de los complicados versus los no complicados que recibieron tromboprofilaxis, que obviamente el costo se eleva a más del 70% si el paciente sufre complicaciones como trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Y un costo que no podemos evaluar es la vida del paciente. A ver, tengo otra pregunta. Solo han usado tromboprofilaxis con heparina no fraccionada o fraccionada. ¿Qué opina de los nuevos anticoagulantes orales para este propósito? Pues hemos usado más que todo heparina de bajo peso molecular. En el hospital se usa más heparina de bajo peso molecular. De los anticoagulantes orales, pues ya están saliendo más recomendaciones, o se están liberando más recomendaciones para su uso. Sin embargo, la prueba del tiempo la ha pasado tanto la heparina no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular. Actualmente tenemos heparinas de segunda generación que son
brindan algunos beneficios que de la primera generación. Entonces, creo que tenemos que esperar. Yo todavía, salvo algunas situaciones así muy específicas, preferiría utilizar la heparina de bajo peso molecular. Hace poco tuvimos una paciente que le hicieron una cirugía de rodilla y le dijeron: tómese el antibiótico por 3 días y esta pastillita por 3 días. Y llegó a la emergencia con disnea y se corroboró un problema de tromboembolia, ¿verdad? Gracias a Dios no masivo, pero digo, la verdad es que si vas a dar algo, dalo bien. A lo mejor no debía, ni siquiera si fue electiva, no debía haber dado ni antibióticos, no debía haber salido, pero sí debía haber salido con la recomendación de la protección de anticoagulación por más días. Acuérdense también que cuando damos de alta a un paciente, sobre todo de medicina interna, y que ha estado, no sé, 15, 20 días en el hospital, y se va a la casa y lo mandas con, otra vez, protectores de mucosa gástrica, con antibióticos, con quién sabe qué, y ya se te olvida que lleva tromboprofilaxis. Y llega a la casa el paciente y a la semana llega el familiar muy triste, ¿verdad? Ay, doctor, es que estaba dormidito y se murió. Ha de haber sido un infarto, ¿verdad? Mejor te quedas callado, porque sabemos que la recomendación es dar 28 días más, hasta que el paciente ya está deambulando. Si el paciente se va a la casa y va a seguir en cama, pues debe seguir con tromboprofilaxis. ¿Algún otro comentario? Otro aspecto importante que hay que comentar es el que estemos tratando el tema de tromboprofilaxis. No descarta el que tengamos que hacer diagnóstico de trombosis. Y al momento de hacer diagnóstico de algún dato que sugiera o corrobore trombosis venosa profunda, también hay que pensar en la terapéutica de la trombosis profunda como parte de la tromboprofilaxis de tromboembolia pulmonar. No nada más pensar en heparinas de bajo peso molecular. También hay que actuar y hay que también pensar en el diagnóstico, hacer estudios de ultrasonografía Doppler, angiografías o tomografías o angiotomografías, etcétera, etcétera. Todo lo que esté dentro de los algoritmos de diagnóstico de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. O sea, esto todavía es mucho más extenso. Esa es una parte creo que básica, porque si no pensamos en profilaxis, entonces no podemos remediar las complicaciones, ¿verdad? Pero también debemos pensar en diagnósticos tempranos y tratamientos tempranos. Ya no tengo más preguntas aquí, en la audiencia creo que tampoco. Creo que antes que nada otro aplauso y un agradecimiento a Víctor, al doctor Sánchez Nava. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Nos despedimos de aquí a Tumbuctú, Monterrey, Nuevo León, vía satélite. Y no sin antes de acabar y de cerrar esto, les recordamos e invitamos, la próxima sesión va a ser el 25 de septiembre. El tema va a ser manejo de las crisis epilépticas en la unidad de terapia intensiva. El ponente va a ser el doctor José Santos Zambrano, neurólogo, jefe de urgencias en el Instituto de Neurocirugía, adentrándonos un poquito del manejo neurocrítico que queremos también incluir dentro de la terapia intensiva. Y nuevamente recordarles y hacerles mención que estamos a 2 meses de nuestra semana de medicina crítica. Si quieren tener un poquito de repaso académico, repaso solar, de radiaciones ultravioleta, recibir un poquito de sal en las paradisíacas playas de Cancún. Espero que tengan oportunidad de acompañarnos dentro de 2 meses a nuestra semana de medicina crítica en Cancún. Muchas gracias a los presentes y a los que fueron más de 90 personas que estaban ahorita aquí, más de hasta 104 personas conectadas. Les agradezco a todos y esperamos contar con ustedes dentro de 1 mes. Buenas noches y gracias. Muchas gracias.